Pues quisiera empezar esta reflexión con una pequeña anécdota que nos pasó varios años atrás, cuando estábamos buscando un colegio para nuestro hijo Jeremy. Pues hace varios años, era en Costa Rica, y entonces fuimos a buscar algunos colegios y fuimos a visitar, porque siempre nos invitaban a entrevistas. Y entonces fuimos a uno que era un poquito así como fuera de lo común, pero dijimos, bueno, vamos a ir a verlo, podría ser una opción, y fuimos a ver. Y tuvimos una cita con el decano, y entonces entramos a su oficina y él nos iba a hacer la entrevista. Un hombre ya mayor, poquito grandecito, bastante imponente, y nos sentamos ahí enfrente de su escritorio, y siempre uno tiene nervios, ¿verdad? Cuando uno habla con el profesor o con el decano, uno está con nervios, entonces nosotros también un poquito con nervios. Y como la primera pregunta que nos hace el hombre nos tomó como de sorpresa, porque se inclinó así y nos miró a los ojos y dice: ¿quién es usted? Me mira a mí y me dice: ¿quién es usted? Y yo ya estaba a punto de agarrar una copia de mi cédula para entregarle la copia de mi cédula, ¿verdad? Y me dice: no, ¿quién es usted? ¿Cómo se define usted? Y era antes del asunto de los géneros, ¿verdad? Entonces no estaba preguntando por eso, sino realmente él quería que en una frase nos definiéramos. Y quedamos fríos, no sabíamos cómo qué contestar, y improvisamos algo, ni me acuerdo bien qué fue lo que contestamos, improvisamos algo. Y bueno, así quedó, ¿verdad? Después seguimos hablando ya de Jeremy, de la escuela, pero me llamó tanto la atención, y en el momento dije, no, qué pregunta más fuera de lo común. Y con el tiempo yo dije, bueno, en sí, qué pregunta más buena. En sí es una excelente pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te defines? ¿Quién eres? Y entonces ya pensando con tiempo, me pongo a pensar, ¿verdad? Es realmente sano reflexionar sobre quién es uno. Entonces yo llego a la conclusión que soy un conjunto de muchas cosas. Yo no puedo decir soy esto, soy aquello, sino bueno, soy un conjunto, una combinación. Tengo roles diferentes, soy madre, soy esposa, soy hija, soy estudiante eterna, soy profesora, aquí soy extranjera, tengo mis luchas, tengo mis problemas, tengo habilidades naturales, habilidades adquiridas, tengo un tipo de personalidad que es diferente a otros. Soy más eficiente en unas cosas que en otras cosas, y realmente es importante, creo yo, llegar a conocernos para poder enfocarnos en lo que somos buenos y estar consciente de las debilidades de uno, de estar consciente de las fortalezas de uno también. En sí esto es muy importante. Pero fíjense, ya siguiendo la reflexión, llego yo a la conclusión, en sí es imposible conocerme y ser quien soy. ¿Saben por qué? Y creo que la Biblia estaría de acuerdo conmigo. Dios es el quien me hizo, no yo. Él es el que tenía los planos, ¿cómo llaman? Los planos esos del arquitecto que va dibujando qué va en dónde va la puerta, dónde va la ventana. Pues Dios es el arquitecto, Dios es el que me hizo. Entonces, si yo no me acerco a Dios, si yo no me conecto a Dios, yo no voy a saber quién soy. ¿Ustedes se acuerdan cómo se sintieron en el vientre de su mamá? Si eran muy brincones o muy tranquilos, ¿ustedes se acuerdan? ¿Podrían describir qué tipo de feto eran ustedes? Pues difícil, ¿no? Pero saben que Dios sí lo sabe. Dios los vio, Dios estaba ahí. Entonces, solo por eso Dios sabe más acerca de usted que usted mismo. Entonces, como primer punto quiero realzar aquí, para realmente saber quién eres, debes buscar a Dios. Es imposible saber quién eres si no buscas a Dios. Dios te conoció antes de que nacieras, dice en Jeremías 1:5, creo que lo tengo aquí en la firmina, no sé si lo alcanzan a ver, si no lo pueden buscar. Jeremías 1:5, realmente una palabra impactante.
Y solo, enfoquémonos un segundo en solo la primera parte del versículo. Porque se nos dice que Dios le dice a Jeremías, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Reflexionemos un segundo acerca de esa frase. Antes de que te formase. O sea, no es solo que él está diciendo, en el vientre te observé y te vi, eras muy brincona, muy brincón, no. Él dice, antes de que te formase, yo ya te conocí. O sea, existía un plan. Y todo lo que tú eres hoy es porque Dios lo puso aún antes de empezar a construirte. Entonces realmente solo es posible conocerte a ti si te conectas con Dios, y solo es posible llegar a ser quien debes ser en manos de Dios, porque Él es tu constructor. Fíjense en eso. Si yo tengo una computadora y se me va la batería y no tengo cable para enchufarla, ¿para qué la puedo usar? No, no es cierto, yo la puedo usar para muchas cosas. Por ejemplo, puedo ponerla ahí y poner un florero encima para que el florero esté un poquito más alto, por ejemplo. La puedo desarmar y venderla como chatarra, ¿sí o no? Hay forma de usarla, pero ¿cuál es la forma que el ingeniero tenía en mente? Pues él tenía en mente que la abriera, que la enchufara, que la abriera, que usara todos los programas que están diseñados ahí, que están ahí adentro, que usara todos los recursos, ¿verdad? Que hiciera mi contabilidad con Excel y no a mano, que me conectara a internet. Entonces, si yo no estoy enchufada como ser humano, si yo no me conecto con Dios, sirvo, sí, pero no para lo que Dios me tenía programado. Entonces, como primer punto muy importante, para realmente saber quién eres, debes buscar a Dios, porque Él es el que te hizo, tu arquitecto. Y fíjense, es interesante que cuando Él le dice eso a Jeremías, ya Jeremías es un hombre maduro, supongo. Entonces Dios le dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y después sigue el versículo, y podemos ir al segundo punto. Sigue el versículo diciendo, te puse como profeta a las naciones. No está diciendo, mira, ahí hay un muchacho que más o menos sabe hablar bien, voy a agarrarlo y voy a convertirlo en profeta. Él dice, antes de que incluso te empecé a formar, yo te puse como profeta para las naciones. O sea, hay un ADN ahí que ya nadie se lo quita a Jeremías. Y si Jeremías camina en los caminos de Dios, él llega a ser un profeta a las naciones, y realmente llegó a ser profeta a las naciones. Mi punto es, Dios te hizo con un propósito. Él no nos hizo a nosotros así como una colección de muñecos bonitos para tener ahí en la pared. Ay, qué bonitos. Ay, los seres humanos, ay, qué lindos. Aquí hice uno rubio, aquí hice uno con ojos cafés, aquí hice uno más gordito. Qué bonitos. No, Dios hizo a cada uno de nosotros con un propósito. Pónganse a pensar en eso un segundo. Realmente antes de que tú nacieras, ya Dios sabía para qué propósito te tiene. ¿No les parece impresionante eso? No somos un accidente, no somos un producto de nuestras circunstancias como otras filosofías podrían enseñarnos. No es que eres producto de la sociedad, no eres producto de la sociedad, eres lo que Dios quiso que fueras. Entonces la pregunta es, si tengo un propósito, bueno, ¿cuál es ese propósito? ¿Cómo encontramos ese propósito? Porque fíjense, Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio de Él, y está hablando de Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo está a servicio de Dios. Entonces Dios está trabajando, tiene un plan, está haciendo algo. Entonces todo, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, somos parte de ese propósito. Fuimos creados para Él, para sus propósitos.
En Juan 5:17, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Dios está trabajando, tiene un plan. Él no está con brazos cruzados a ver qué pasa. Él tiene un plan y sobre todo tiene un plan de redención porque quiere que todos lo hallen a Él, lo encuentren otra vez a Él. Y está haciendo todo lo posible para lograr eso. Y nosotros somos parte de los planes, tanto de redención como de los planes eternos de Dios. Entonces nos conectamos otra vez con Él y eso nos asegura que tenemos el Espíritu Santo quien nos dirige, que nos dirige nuestros pasos concretos, ¿verdad? Muy importante eso. Y estar en manos de Él cuando nos convertimos, cuando otra vez nos conectamos con Él, es interesante porque eso nos libera para poder ser quienes realmente debemos ser. Y es un contraste porque yo en mi carne yo digo, no, yo quiero hacer lo que se me dé la gana y con eso voy a llegar a ser feliz. Y Dios dice, no, llegas a ser feliz cuando cumples el propósito que he puesto en ti. Y eso solo en mis manos es posible. Entonces, ¿cuál es ese propósito de Dios para nosotros? Si me pueden poner la tercera filmina, por favor. El propósito de Dios con nosotros nos creó en primer lugar para que seamos hijos e hijas de Él. Si tú puedes decir, soy hija, soy hijo de Él, ya cumpliste con tu propósito, ya, descansa. Ya, no te dejes presionar más, ya, cumpliste. Estás otra vez en donde debes estar, que es en los brazos del Señor. Pero a la vez, tenemos un propósito en el reino, por lo que digo, porque Dios nos creó con talentos, con dones, con ciertos aspectos que otros no tienen, y nos creó con ese propósito de aportar algo a su plan. Entonces desempeñemos nuestro rol en su reino. Quizás recapitulando un poquito, si me puedes pasar la próxima filmina. Hay 3 puntos que quiero recapitular hasta aquí. Solo Dios sabe quién eres verdaderamente porque Él te hizo. Segundo, te ha hecho con un propósito, tienes un rol definido en su plan. Y la única forma de descubrir ese rol es otra vez buscando a Dios. Y aquí no sé si alcanzan a ver, creo que no. Aquí puse como un dibujito de una estrategia de una jugada de fútbol. No sé, ¿alcanzan a verlo? ¿Sí? Excelente. Ahora, eso es todo lo que les puedo explicar porque mis conocimientos de fútbol llegan hasta ahí. O sea, eso es todo. Yo reconozco que debe ser de fútbol por los arcos a los lados. Del resto no sabría decirles nada más. No les puedo explicar la jugada. Pero fíjense, aquí un entrenador se tomó el tiempo de anotar, bueno, qué jugadas, qué persona debe estar involucrada, cómo se debe llevar a cabo la jugada. Fíjense ahora o imagínense, si uno de los jugadores está como tan despistado que él piensa que no es jugador sino público. Él está parado ahí en medio del campo, el entrenador lo tenía en mente, ya lo anotó ahí en su estrategia, dice, mira, va a llegar la pelota por ahí, y va a llegar a él. Y cuando llega la pelota a esa persona dice, no es conmigo, yo solo soy público. Y la pelota pasa de largo y quién sabe lo que pasa después. Pues así seríamos nosotros si no estuviéramos conscientes de que realmente tenemos un plan, un rol en el gran plan de Dios, en los propósitos de Dios. Todos somos jugadores. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque antes de que nacieras, Dios ya puso ese propósito en ti. Entonces no podemos decir, no, yo solo soy público, yo solo veo así como que observo de lejos a ver cómo juega el resto. No podemos, eso sería un problema. Quiero pedirle a William, yo les traje 3 objetos como para ilustrar un poquito mi punto. Aquí tenemos 3 objetos y quiero que se lo entregue así al azar a cualquier persona. A ver, ¿qué tenemos de primer objeto? Lana y agujas. Lana y agujas. Voluntarios designados. Segundo objeto es una ollita
un sartén. Okay. Y tenemos un champú para perros. Creo que es en seco incluso. ¿Pueden alzar sus objetos un momento para que todos los puedan ver? El champú, ¿dónde está? Ahí está el champú para perros. Ok. Ahora, vamos a hacer una tarea súper complicada, pero súper complicada. Concéntrense muy, muy, muy bien. Si yo le entrego lana y agujas a la hermana, ¿qué espero yo de ella? ¿Qué piensan? Una bufanda. Quiero que me entregue una bufanda. Sí, eso tendría lógica. Bueno, no sabemos exactamente, pero sabemos más o menos, ¿verdad? Yo no voy a esperar que venga a cantar aquí una canción con agujas y lana, ¿verdad? Eso quedó claro. Ahora, otra pregunta un poquito más difícil. Ahí el hermano con el sartén, el hermano brillante. A ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué espero yo de usted? Que me haga una pasta. Eso fue muy explícito, pero sí, exactamente. Espero que cocine algo, ¿verdad? Que cuando llegue a casa esté el almuerzo hecho, porque le entregué una olla y una espátula, exactamente. Nos quedó el champú de perros. Yo no sé cómo, a ver, cómo podríamos llegar a la conclusión qué espero yo del hermano con ese champú de perros. Que se bañe, dicen por aquí. ¿Qué piensa? ¿Voz fuerte? ¿Cómo supo? Para bañar el perro, exactamente. Entregamos esos artículos, bueno, aquí solo es un ensayo, ¿verdad? Una ilustración, no tienen que hacerlo. Aunque sí tengo un perro en mi casa, si quiere pasar y lavarlo, no hay problema. Y recibo la pasta también y la bufanda no me sobra, así que tendrán la libertad de hacerlo. ¿Cuál es mi punto? ¿Quieren saber qué es lo que Dios espera de ustedes? Fíjense qué les ha entregado. Fíjense en qué son buenos. Fíjense qué hacen mejor que otras personas. Fíjense qué les rinde más que a otras personas. Fíjense en lo que la gente dice de usted, porque la gente los ha observado por muchos años. Entonces, ¿qué dicen ellos? Y esos son los talentos que Dios quiere que pongamos a disposición para Él. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque Él los ha puesto. No es un accidente. Si usted sabe tejer, ¿sabe tejer, hermana? No. Si usted sabe tejer, bueno, si lo hace bien, bueno, piense cómo lo puede usar para el reino de Dios. Porque todo se puede usar para el reino de Dios. A veces nos quedamos en eso, ¿verdad? Como que sí, el pastor puede hacer algo, la pastora puede hacer algo, el que predica puede hacer algo para el reino de Dios. Quizás un evangelista, sí. Pero yo solo sé, no sé, cocinar, eso, tejer. Fíjense, todo le sirve al reino de Dios. Tuvimos un centro comunitario en Costa Rica y uno de los puntos fuertes era la reunión de mujeres que estaban aprendiendo manualidades. Y teníamos una señora ahí excelente con manualidades, sabe hacer de todo, y a la vez tenía un corazón para esas mujeres, para escucharlas, para fomentar ese diálogo entre ellas. Entonces estaban aprendiendo manualidades, a la vez pudieron descargar su corazón, pudieron orar unas por otras. Todo sirve. Esa hermana, el talento de ella era manualidades y Dios lo usa para su reino. Entonces, ¿qué tienen en sus manos? ¿Qué hacen bien? ¿Cómo lo podrían aplicar para el reino de Dios? Solo que quiero enfatizar un punto que, ¿cómo les digo? Creo que tengo mucha carga para compartir este punto. Porque fíjense que Dios nos da aún más talentos y recursos para usar en su reino, aún más de lo que ya nos ha dado. Y quiero hacer un pequeño viaje al primer siglo, cuando Jesús murió, resucitó y después Él estuvo 40 días
con sus discípulos, ¿se acuerdan esa parte? Antes de la ascensión al cielo. Y justo antes de esa ascensión, Él les dice algo bien importante o bien llamativo a sus discípulos. Y les dice, bueno, les dice muchas cosas, pero les dice puntualmente: no salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Eso lo encontramos en Hechos 1:4, también al final de Lucas. Y cuando habla de la promesa del Padre, ¿a qué se refiere? Al Espíritu Santo. Él les dice a sus discípulos: no hagan absolutamente nada hasta que no hayan recibido al Espíritu Santo. Vayan a Jerusalén y esperen. Y me llama mucho la atención porque yo supongo que esos discípulos estaban con el corazón lleno, querían compartir de Jesús, habían visto a Jesús resucitar, habían visto, bueno, las sanidades y todas las cosas que habían pasado, y yo creo que estaban ansiosos por compartir y tenían un mandato de ir a compartir, ¿verdad? La gran comisión: vayan, hagan discípulos, prediquen, bauticen, enseñen en todo el mundo. Entonces ellos ya tienen la tarea, tienen la motivación, tienen el corazón lleno, están convencidos, entusiasmados, y Dios los frena, Jesús los frena y dice: no, un segundo. Y yo en mi mente interpreto que les está diciendo: quiero que hagan la tarea, pero no la hagan solamente con sus habilidades naturales. Necesitan el poder del Espíritu Santo. ¿Eso para nosotros qué significa? Bueno, ya tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? No tenemos que ir a esperar, pero sí podemos pedir avivamiento, sí podemos pedir llenura, sí podemos concientizarnos acerca de esa parte. Y entonces quiero mostrarles qué nos cuenta la palabra acerca de los dones del Espíritu Santo. Si me pueden pasar aquí la lista, aquí, bueno, no se alcanza a ver bien. Esa lista son como 25 dones que se elaboran con base a 3 diferentes textos bíblicos. Se los puedo dar para que los tengan ahí. Es primera a los Corintios 12, 4 al 11, también el versículo 28, Romanos 12, 6 al 8 y también Efesios 4, 7 al 13, donde se nos mencionan diferentes dones del Espíritu Santo, y no son listas exhaustivas. Algunas listas tienen unos que otros no tienen, y así. Entonces podemos suponer que puede haber más diferentes dones todavía que no están en esas listas, pero por lo menos estos son los que se mencionan ahí. ¿Qué es un don del Espíritu Santo? La palabra en griega es charisma o charismata, que significa como el don de gracia, un regalo de gracia, y se refiere a capacidades, dones extraordinarios entregadas por el Espíritu Santo, concedidos a un cristiano para un servicio especial. Entonces, muy importante, solo cristianos lo pueden tener. Si no tienes el Espíritu Santo, no puedes tener esos dones. Tú puedes tener talentos que Dios te ha dado ya, puedes aprender muchas cosas, sí, pero dones espirituales es una categoría aparte. Solo cristianos los pueden tener. Y ahí, entonces voy a leerles la lista, porque hay muchos, y realmente algunos los conocemos muy bien, mientras que otros no son muy conocidos. Tenemos el don de profecía, el don de pastorado, el don de enseñar, el don de sabiduría, conocimiento, de exhortación, discernimiento de espíritus, dar, generosidad, ayuda, misericordia, misionero, que también a veces se llama apóstol, evangelista, hospitalidad, fe, liderazgo, administración, milagros, sanidad, lenguas, interpretación de lenguas, pobreza voluntaria, celibato, intercesión, exorcismo y servicio. Entonces, otra vez, eso no es simplemente como cosas en que algunas personas son mejor que otras.
eso es un empuje del Espíritu Santo que va más allá de lo que se puede explicar. Y en algunas cosas sabemos que son cosas sobrenaturales, ¿verdad? Cuando alguien me da una profecía, yo sé que eso no viene de él. Pero fíjense que hay dones como hospitalidad, que uno dice, pues sí, uno abre su casa y pues no. Dios tiene personas a los cuales les ha dado ese don y les rinde y hace sentir cómoda a la gente como para querer volver a visitar, y crea ambientes que son inconfundibles, que se prestan para compartir el Señor también. O sea, un don realmente que va mucho más allá de una habilidad o de algo que me queda fácil o bien a mí. Y entonces así con todos. Y hay cosas como pobreza voluntaria, por ejemplo, que tenemos ejemplos de monjes o de misioneros también, misioneros católicos, digamos. Conozco la historia de alguien que se vendió como esclavo, ¿verdad? En los Estados Unidos se vendió como esclavo para poder llegarles a los esclavos con el Evangelio. Eso es algo sobrenatural, eso no es algo que se me ocurrió y lo voy a hacer, no. Eso es un don del Espíritu Santo, supongo que tendría que ver con la pobreza voluntaria, ¿verdad? De poder soltar todo para poder servir a otras personas y evangelizar a otras personas. Entonces aquí se me abre toda una gama de recursos que Dios tiene para el pueblo de Dios. Y fíjense que cada una de esas listas se encuentra en el contexto del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. O sea, no está diciendo, bueno, a este le doy este don para que corra, para que vaya y haga lo que quiera. Y este tiene este don y no, que corra y que haga lo que quiera, no. Estas listas, las tres, las encontramos en el contexto donde se nos enseña sobre cómo la iglesia es un cuerpo, el reino de Dios funciona como cuerpo y los dones existen para fortalecer y edificar ese cuerpo. Entonces los dones tienen que servir y tienen que funcionar en coordinación con los otros. Quiero invitarles al pasaje de 1 Corintios 12, del 4 al 11. Primera a los Corintios 12, 4 al 11. Y aquí Pablo tiene que ponerse un poquito firme porque parece que hay un montón de dones en la iglesia de Corinto, pero se perdió un poco el control y estaban usando sus dones como para enaltecerse o para formar desorden. Entonces Pablo está insistiendo aquí, no, esto es para la unidad, ¿verdad? Hay un solo Dios y todos esos dones vienen de Él y son para Él. Por eso hay esa insistencia aquí en ese texto en la unidad. A partir del versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El énfasis que yo le quiero dar aquí es en la repetición del versículo 7 y el versículo 11. Hay un elemento que se repite ahí. El versículo 7 empieza diciendo, pero a cada uno le es dado. Y en el 11 dice al puro final, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si yo entiendo bien ese pasaje, todos nosotros, cada uno tiene por lo menos uno de esos dones espirituales. Y mi pregunta es, ¿estamos conscientes? ¿Usted sabría decir cuál es su don? ¿Usted sabe de su hermano cuál es su don espiritual? Sabemos como qué hacen bien y qué talentos tiene, ¿verdad? Eso sí.
Pero mi pregunta es, ¿usted sabría, usted podría decir, sí, aquí hay un hermano con el don de lenguas, aquí hay un hermano o una hermana con el don de profecía y lo están usando para edificar a su iglesia? Ese es el desafío que yo siento que Dios nos está poniendo hoy, porque son recursos disponibles. Son recursos disponibles. Y si yo le entrego una ollita al hermano Briant y él la usa para, no sé, jugar como a la batería durante la alabanza, no. Pero entonces Dios, ¿qué te ha dado Dios? Dios te ha entregado algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué es lo que tienes? ¿Y qué estás haciendo con lo que tienes? Porque si no lo usas para lo que Dios tenía pensado, tenemos un problema. Nos convertimos en esos jugadores de fútbol que nos llega la pelota y nos quitamos, como que, no, eso no es conmigo, solo soy público. No somos público, somos los jugadores del Señor. A todos los que vieron el partido ayer, que digan amén. Somos los jugadores del Señor, amén. Bueno, no vamos a entrar ahí en detalles porque no se nos forma la pelea. Quiero hablarles de algunos ejemplos que me impresionan, como para aterrizar la idea de los dones, porque suena muy aquí arriba, ¿verdad? Aterricémoslo y les voy a contar algunos ejemplos. Un día estábamos en un paradero de un bus, bueno, esto es acerca del don de evangelismo. Estábamos en un paradero de bus en Costa Rica, frente al mar, muy bonito, muy caliente. Habíamos ido ahí para vacacionar unos días. Tenía a mi esposo a mi derecha y tenía a nuestro amigo Luis Diego a mi izquierda, y también había otro señor esperando el bus. Yo miro a la izquierda y escucho a Luis Diego empezar una conversación con ese señor. Le dice algo así como, ay, qué tiempo, qué calor que está haciendo. Y ahí empiezan ellos a charlar y no me interesó mucho. Me doy la vuelta hacia mi esposo y me concentro en él y hablamos con él. Y yo diría que no me demoré más de un minuto cuando otra vez le presto atención a lo que ellos están hablando, Luis Diego con el Señor, y veo a Luis Diego con un lapicero y un papelito en la mano explicándole las 4 leyes espirituales a ese señor. O sea, no se demoró un minuto para llegar ahí. Y el Señor estaba bien interesado, estaba prestándole atención, no estaba obligándolo, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo? Bueno, don de evangelismo, algo especial. Todos debemos evangelizar, todos tenemos que compartir, pero hay personas que tienen un don especial, les rinde de forma sobrenatural. Y también me acuerdo que ese mismo Luis Diego, lastimosamente ya falleció, pero me acuerdo que un día se vino y me dijo, mira Nadia, necesito que me ayudes a hacer un tratado en tu computadora, porque necesito algo para entregar, no encuentro tratados, necesito algo. Y él mismo escribió un texto, me mandó una foto, entonces en Word todavía, nos tocó en Word porque no había Canva todavía. Entonces improvisando ahí en Word sacamos un tratado, lo imprimimos, lo cortamos y entonces él tenía su tratadito para ir a compartir. Él se moría por tener eso, don de evangelismo. Algunos de ustedes, bueno, eso es acerca del don de la fe. Algunos de ustedes llegaron a conocer a Elsie, que vino aquí con el grupo de juventud con una misión. Ella es la líder del grupo. Ella es colombiana, vive ya desde hace muchos años en Costa Rica. Llegó ahí de misionera ya, trabajando con juventud con una misión. Esa organización tiene algo especial y es que no hay paga. Entonces cada misionero con ellos tiene que de alguna forma levantar sus recursos, y hay un dicho que es muy de Jucum, de juventud con una misión, se llama vivir por fe. Vivir por fe significa tú no sabes si llega dinero, cuándo llega y cómo llega, pero siempre a través de la fe tú sigues adelante y de alguna forma sobrevives, pero nunca hay dinero, ¿verdad? Yo me acuerdo, como debe hacer como unos 15, 16 años atrás, estábamos nosotros en Costa Rica. Ella y su esposo Joan, que es cartagenero, ella es de Bucaramanga, por ahí, bueno, colombiana. Ellos nos llegaron a visitar, estábamos sentados en nuestra mesa y nos comentan cómo el Señor les ha puesto el deseo en su corazón de abrir una base de juventud con una misión, una base misionera
en el Caribe de Costa Rica, en un pueblito que conocíamos, muy famoso por turismo, a la vez y muy bonito, con playas y todo, a la vez también muy famoso por narcotráfico y por pobreza. Entonces ellos estaban ahí diciéndonos que ellos querían ir y abrir una base ahí. Y no hicimos la pregunta porque ya sabíamos la respuesta, pero normalmente uno preguntaría, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo lo van a pagar? Gracias, esa era la pregunta. ¿Cómo lo van a pagar? ¿Dónde van a vivir? ¿De qué se van a sostener ustedes? ¿Y cómo van a recibir otras personas ahí? No preguntábamos porque sabíamos que era por fe, por fe. Entonces ellos se fueron, empezaron la base ahí. No me pregunten cómo. Hoy en día hay una finca, hay varias edificaciones con salones de clase, lugares para hospedaje también. Han recibido un montón de equipos que han venido a bendecir el pueblito de Puerto Viejo, pero también las comunidades aledañas. Muchas de ellas son poblaciones indígenas. Han hecho cruzadas médicas, han hecho escuelas de entrenamiento y discipulado de esa escuela que vino aquí. Han pasado ya muchas escuelas, muchas personas se han formado en su fe ahí. Y me acuerdo una chica que hizo la escuela allá y fue a una comunidad de ahí aledaña, no sé si era indígena o no, y ella me comenta, mira, la gente con la que yo hablé nunca había escuchado de Jesús. Y yo digo, yo me acuerdo del momento donde estaba esa parejita sentada en nuestra mesa, soñando. Y no era soñando porque era algo por fe, ¿verdad? No era soñando. Y les digo, y no lo digo para desestimarlos ni nada, pero es una pareja normal, común y corriente. No eran millonarios, no eran doctores, no tenían conexiones con políticos. Como usted y yo, personas como usted y yo. Si los puede usar a ellos, Dios, a usted lo puede usar. El don de fe, tenían eso en su corazón, sabían que Dios estaba soñando con una base misionera ahí en Puerto Viejo y dijeron, listo, hagámosle. El don de fe, impresionante, eso es algo sobrenatural, no todos podrían abrir un proyecto así, ellos tienen el don de fe. Servicio, les cuento de mi hermana Saray. Saray era una miembro de nuestra iglesia en Costa Rica, también colombiana. Todos mis ejemplos son de colombianos. No, Luis Diego era costarricense. Entonces, la hermana Saray, miembro de nuestra iglesia en Costa Rica, colombiana de Sincelejo. La primera vez que ella vino a nuestra iglesia, ella ya era cristiana, la habían invitado. Entonces ella entra a mi iglesia. Cuando uno iba así directo, iba al salón de reunión y a la izquierda estaba la entrada para la cocina. Ella no entró directo al salón, ella entró directo a la cocina a ver en qué podía servir. Y la encontré en la cocina. La primera vez que yo vi a la hermana Saray, la vi en la cocina haciendo el tinto, en su primer visita a nuestra iglesia. Y así la conocimos después también, visitando hogares que necesitaban, hablando con mujeres que necesitaban que alguien las escuchara, cocinando, limpiando para otras personas. Hoy en día está otra vez en Sincelejo, cerca de Sincelejo, y los fines de semana va y visita una comunidad para hacer un trabajo con los niños, les consigue una merienda, no sé cómo levanta los fondos para hacerlo, pero lo hace porque quiere servir, se muere por servir. El don de servicio, el don de profecía, yo diría que unos 4 años atrás, se le acercó un pastor a William, todavía nosotros estando en Costa Rica, se le acerca a William y dice, hermano, el Señor lo va a sacar de Costa Rica y lo va a llevar a Colombia. Y no fue solo por esa palabra, sino que el Señor nos confirmó por muchas circunstancias y otras palabras. Pero hermanos, ustedes no saben qué significa eso para nosotros, que tengamos una palabra así, concreta, directa, cuando ya empezamos a orar a ver si realmente es la voluntad de Dios. Y les digo, no fue ni lo que nos impulsó, pero sí fue una confirmación. Y es una herramienta que Dios tiene a disposición para su reino, que nosotros podamos darnos palabras así. ¿Lo estamos usando?
¿Estás preguntándole a Dios si Él te quiere usar en uno de estos dones? Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Entonces, Corintios nos llama a procurar los dones espirituales. Primera a los Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Primera a los Corintios 14:12, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y a veces nos asusta un poco el tema, ¿verdad? Porque se forma también, o se presta para que se formen desórdenes, para que haya abuso, para que haya manipulación, sí. Sí, hay personas que lo usan mal, pero eso no puede ser excusa para que nosotros no lo usemos, ¿verdad? Toca usarlo con madurez, con responsabilidad y, como les digo, siempre coordinando con la iglesia, con el liderazgo de la iglesia. Si usted siente que tiene un don y que no sabe cómo usarlo, bueno, hablen con el liderazgo de la iglesia. Para eso estamos. Entonces, ¿cómo podemos saber, cómo encontrar mis dones espirituales? Tengo aquí 2 puntos y si me lo puedes avanzar, por favor. Hay 2 puntos que saqué ahí, pero son puntos muy amplios. El primer punto es ¿cómo puedes encontrar tus dones espirituales? Caminando. ¿A qué me refiero en eso? Bueno, busca tu lugar, conoce los ministerios de la iglesia, empieza a caminar, haz un voluntariado quizás. Si piensas que tienes el don de administración, le dices a la pastora Susana que quieres donar quizás 2 horas por semana, por un mes, a ver cómo te va. Si quieres conocer el trabajo con los niños en la enseñanza, yo creo que te dejarían estar en una clase para que conocieras. Pregunta, y también pongo aquí escuchando tu corazón, es caminar, como enterarse, averiguar, conocer lo que realmente te gusta en la práctica, pero también escuchando tu corazón. Y también esa frase se puede prestar para mucha malinterpretación, porque en mi corazón hay muchas cosas que no convienen, dice la palabra también, ¿verdad? Entonces no es simplemente, no, me gusta comer chocolate, entonces seguramente el Señor quiere que coma mucha chocolate. Pero fíjense, hay algo clave y creo que se refleja en ese versículo de Salmos, a ver dónde lo tengo, Salmos 37:4, que todos lo conocemos y algunos lo hemos cantado. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo Dios me puede conceder las peticiones de mi corazón? Pues Él las ha puesto ahí. Cuando Él me creó, Él me hizo para cierto propósito y dijo: vas a estar feliz cuando hagas esto. El deseo de mi corazón me lo ha puesto antes de hacerme. Entonces, hay algunas cosas que son totalmente carnales y humanos en mi corazón, pero también hay esos deseos profundos que Dios ha puesto. Y si yo me acerco a Él, si yo hago las cosas que Él quiere que yo haga, voy a ser feliz, así de fácil, porque para eso fui creado. La pailita va a estar feliz cuando alguien la use para cocina y no para batería. Voy a estar feliz si hago lo que Dios me ha creado para que fuera. Un ejemplo, siempre a mí me ha encantado viajar. Y yo me acuerdo que íbamos a vacaciones a España. Yo soy de Suiza, entonces íbamos a España una vez al año y fuimos en bus, entonces eran como 10 o 12 horas, que para Europa es muchísimo, para aquí quizás, aquí ustedes no se asustan, pero para nosotros era muchísimo, era como ir al otro lado del mundo. Entonces yo me acuerdo que ese siempre era el momento favorito de las vacaciones, ese viaje en bus, y no quería ni dormirme porque quería ver todo y yo disfrutaba. Y el resto de los pasajeros, no, que muy incómodo, que muy largo, que no sé qué. Y yo feliz. Y ya cuando se iban acabando las vacaciones, yo decía, pero no importa porque todavía me queda el viaje de vuelta. Me encanta. Pero entonces fíjense dónde estoy ahora. Yo llegué a un punto en mi vida, y lo he compartido aquí en la iglesia, donde le he dicho a Dios, aquí estoy. Haz conmigo lo que tengas que hacer, llévame a donde tengas que llevarme.
rindo mi vida, lo que yo quería hacer, listo, ya no. Que tú seas mi rey y que tú me digas qué hacer. Y a partir de ahí, Dios me pone en lugares donde viajo más que el Papa. Y lo disfruto. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo pueden llegar aquí de Cajicá, aquí, de Chía aquí a Bogotá, qué viaje más largo? No, yo feliz, entre más mejor. Y Dios me pone un esposo que es el mejor conductor del mundo, que no le importa viajar 8 horas, así seguidos y llevarme a todos los lugares. No sé, encanta, a mí me encanta. Y yo creo que es eso, que cuando Dios me formó a mí, me vio aquí y dijo, ella sí va a necesitar como 1 o 2 cotas de gasolinera. Y cuando yo estoy en la voluntad de Dios, esos deseos profundos, y eso es solo uno de los superficiales, pero hay más profundos, el deseo de ser amado, el deseo de tener significado, el deseo de ayudar a otros que están ahí. Y Dios dice, estás en donde te quiero tener, aquí vas a estar feliz. Y fíjense, hubiera tratado de cumplir mis sueños de forma humana. Yo hubiera tratado de viajar lo más posible si no hubiera caminado en los caminos de Dios, porque el deseo está ahí, solo que me hubiera frustrado. Y lo hubiera tratado de hacer a la forma humana, quizás hubiera agarrado todo mi dinero para gastarlo en mis vacaciones de 2 semanas al año. Y después llego yo, quizás hubiera podido ir, qué sé yo, a las Bahamas, genial. Y después llego y me gasté toda mi plata y ahora me toca esperar 1 año más. Y ahora donde yo estoy, he ido a todos los lugares ya. Por fe, sin plata. Muy chistoso, realmente Dios es muy chistoso. Entonces hagamos a Dios nuestra prioridad, nuestra propiedad también, nuestra prioridad. Dediquemos nuestras vidas, y no se trata de eso, como les digo, no se trata de ser pastores todos, no se trata de ser evangelistas todos, no. No todos pueden, no todos deben dejar su trabajo, algunos Dios los quiere en sus trabajos, pero en lo que Dios quiere que ustedes estén, usando sus talentos naturales, pero también pregúntense cuáles son mis dones espirituales, cómo los puedo usar para construir el reino de Dios. Quiero dejarlos con el desafío concreto de hacer una lista de qué son las 3 cosas que hago mejor y cómo los estoy usando para el reino. Talentos, estoy hablando de talentos, habilidades. ¿Qué es lo que hago mejor? ¿Cómo estoy usando eso para el reino? Si llegan a la conclusión que no están usando ninguno de los 3, entonces pregúntense, háblenlo con la pastora, a ver, o con alguien de la iglesia. Y el segundo desafío es orar ante Dios y pedir al Espíritu Santo que les muestre cuál es su don espiritual. Y díganle cómo lo puedo empezar a usar para la edificación del cuerpo, de forma madura, de forma responsable. Y también si han visto un don en alguien, vayan y se lo dicen, afírmenlo. Porque uno a veces para uno es normal y otros ven algo especial en uno, ¿verdad? Entonces afírmense también. Y creo que es un momento bonito para la iglesia. La pastora me comenta que estamos levantando nuevos ministerios, vemos cosas que se están moviendo, hay un avivamiento, hay un nuevo despertar. Es el momento de engancharse, ¿verdad? Es el momento de ponerse a disposición de Dios en coordinación con la iglesia. Entonces quisiera orar para terminar. Señor, queremos darte gracias por este momento y el desafío que tú pones enfrente de nosotros. Señor, ayúdanos a entender que realmente se trata de tu voluntad, se trata de tus planes. No se trata de que tú estés al servicio de nosotros, sino nosotros al servicio de ti para tus planes eternos. Señor, sabemos que tú tienes urgencia en comunicar tu mensaje de salvación al mundo, en rescatar a los perdidos, en ayudar a los que están sufriendo. Y Señor, queremos ser parte de eso. A veces no sabemos cómo
Y pedimos que hoy tú nos abras el corazón y el entendimiento para ver cuál es ese puesto que tú tienes para nosotros. Señor, ¿con qué soñaste tú en el momento de formarnos? Señor, ayúdanos a entender que todo lo que somos te sirve a ti, te puede servir a ti, y tú puedes sacar provecho si nosotros estamos entregados 100% a tu voluntad. Señor, pido por esta iglesia que se levante el avivamiento de tu Espíritu Santo. Dios, que tú levantes los dones espirituales que tú has puesto en cada uno de nosotros, que nos ayudes a usarlos de forma responsable para la edificación de tu cuerpo, para la extensión de tu reino. Señor, anhelamos verte a ti obrar. Tú no quisiste que tus discípulos trabajaran en sus propias fuerzas. Tú no quieres que lo hagamos nosotros tampoco. Así que nos rendimos a ti, Señor. Rendimos nuestros ministerios también, los que estamos trabajando en ministerios. Y te pedimos, Dios, que tú avives lo que estamos haciendo, que tú pongas esa fuerza sobrenatural, porque sí anhelamos verte obrar, anhelamos ver vidas transformadas, anhelamos ver alivio para los que sufren, que solo tú lo puedes dar. Queremos ponerte a tu disposición, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia con nosotros, por tu amor, por tus propósitos eternos. Amén.